La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Hermanos, es importante que como iglesia entendamos esto. Que la palabra de Dios no solo es para conocerla, hermano. La palabra de Dios es para vivirla. Amén. Santiago capítulo 1 desde el versículo 21, acompáñeme con su vista. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Hermano, Santiago nos lo deja más que claro. No debemos ser solamente oidores de la palabra, no debemos ser solamente maestros, teólogos de la palabra, debemos de ser hacedores de la palabra, iglesia. Debemos vivir lo que predicamos, amén. Debemos vivir lo que creemos, debemos vivir lo que aquí Dios estableció para nosotros como sus hijos. Porque si no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, hermano, estamos extraviados, estamos perdidos, no tenemos razón de ser. Porque este es el manual, hermano, que Dios nos dejó, si así lo queremos comparar. Es el manual de instrucciones que Dios nos dio para vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Pero tenemos que hacer la palabra, hermano. ¿Cuántos estamos haciendo la palabra? ¿La palabra ya es viva en usted, hermano? ¿La palabra ya es parte de usted? ¿Usted ya practica lo que aquí está escrito? ¿Usted ya pone en obra lo que escucha cada domingo de reunión? Considérese a usted mismo, hermano. Porque aquel que solamente es oidor, dice la palabra, es como aquel hombre que se mira en un espejo, se va y después se olvida cómo era. Así es aquel que oye y olvida la palabra de Dios. Debemos ponerla en obra, queridos hermanos, porque si no estamos poniendo en obra la palabra, entonces estamos en serios problemas. Si no estamos viviendo lo que aquí está escrito, hermano, trae severas consecuencias para los cristianos. ¿Cómo qué? Un cristiano que no vive la palabra, hermano, no crece. Sí, no crece. Estamos hablando espiritualmente. Sí, no crece. Se queda enanito espiritual, hermano. Todo el tiempo está en pañales. Todo el tiempo es un bebecito. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? La palabra es muy clara en el libro de Primera de capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, hermano, es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que debemos desearla como un niño que acaba de nacer, hermano, con desesperación para crecer. Amén. Para llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Esa es nuestra medida, hermano, llegar a la plenitud de Cristo. Pero hay que vivir la palabra para crecer, hermano. Porque un cristiano que no vive la palabra no solamente no crece,
sino que no se desarrolla correctamente, hermano. No me gusta decir esta palabra porque puede sonar algo fuerte, pero una persona que no vive la palabra es un retrasado espiritual, porque no tiene un desarrollo correcto, hermano. Y la palabra de Dios dice, debiendo ser ya maestros, así nos lo dice el Señor, ahorita lo va a leer. Debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad todavía de leche espiritual. ¿Cuánto tiempo tiene usted de conocer a Cristo, hermano? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Menos? ¿Más? Pues usted tiene que alcanzar la madurez y el crecimiento y un desarrollo correcto, hermano. ¿Sí? Aquí hay más de alguno, hermano, que por los años que ya tenemos de cristianos, ya deberíamos de ser maestros. Pero ¿qué pasa entonces? Vayamos a leer Hebreos, porque se me queda viendo muy feo. No le estoy inventando nada, hermano. Mire, Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 14, por favor. Para que lo vea usted directamente. Hebreos 5, versículo 12. ¿Cuántos están viviendo la palabra, hermano? Si la estamos viviendo o no la estamos viviendo, gloria a Dios. Porque si no la está usted viviendo, esta palabra va a ser una pedrada directa para usted el día de hoy, ¿eh? Así que agárrese, porque no va a salir enojado usted conmigo. Pero aquellos que están viviendo la palabra van a decir, no, yo estoy bien, pastor, no se preocupe. Gloria a Dios. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. ¿Cuántos deberían de ser ya maestros? Aleluya. ¿Cuántos deberían ya estar dando el alimento a otros niños más pequeños? ¿O tenemos necesidad todavía de la leche, hermano? Porque si hoy nos consideramos que tenemos necesidad de la leche espiritual todavía, es porque no estamos viviendo la palabra y no nos estamos desarrollando correctamente, hermano. Dice en el versículo 14, ahí lo que acaba usted de leer, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso, ¿verdad que sí? Habla de usar. Habla de usar, hermano, habla de vivir, habla de aplicar algo en tu vida. Si tú no usas, si tú no vives la palabra, no maduras. Hay que crecer espiritualmente, hermanos. No estamos puestos para quedarnos chaparritos espirituales, no. Estamos puestos para alcanzar la plenitud de Cristo. Dígame amén si lo cree. Estamos puestos para alcanzar la estatura del varón perfecto, para ir en aumento, dice la palabra, como la aurora hasta que el día es perfecto, hermano. Estamos puestos para alcanzar la perfección en esta vida. Aunque a veces digamos es que es imposible alcanzar la perfección, estamos puestos para alcanzarla, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que Él mismo nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dígame amén si usted lo está creyendo, hermano, porque lo veo muy serio. Gloria a Dios. Necesitamos vivir la palabra, hermano. Necesitamos que la palabra se te encarne, hermano. Esa palabra se vuelva parte de ti todos los días y no solamente el domingo. Todos los días, hermano, tiene usted que vivir la palabra. Porque un cristiano que no vive la palabra no cambia.
Dile al que tienes al lado, hermano, ahí te hablan. No cambian. Siguen igual que aquel que se entregó a Cristo hace 30 años. No cambian. No hay ni siquiera un poquito de cambio, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la palabra. Y aquel que no cambia sigue atado al pecado, hermano. Sigue atado al mundo. Aquel cristiano que no vive la palabra, hermano, no ve las bendiciones de Dios en su vida. ¿Por qué razón, hermano? Porque las bendiciones de Dios, diga conmigo, son promesas. ¿Y dónde están las promesas? En la palabra. ¿Sí? Y si no vivimos la palabra, entonces no estamos viviendo las promesas de Dios. Porque en toda promesa Dios siempre nos pide que hagamos algo. Amén. Un ejemplo. En Josué, una de las promesas que más le gustan a todo mundo. Josué capítulo 1, ¿verdad? Que dice que Él hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Esa promesa a todo mundo, amén, a todo mundo le encanta. Es una promesa bendita y hermosa, que nos vaya bien, que la obra de nuestras manos sea prosperada. Pero ¿qué cree? La acción que nos corresponde para recibir esa promesa es: esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que aquí está escrito, para obedecer la palabra. Entonces, si usted no vive la palabra, no está obedeciendo, por consecuencia, no está viendo las promesas, hermano. ¿Y cuántos queremos ver las promesas cumplidas? Viva la palabra entonces, hermano. Viva la palabra. No se quede como un oidor, como un conocedor. Porque le puedo asegurar que muchos de aquí sabemos la Biblia de memoria, hermano. Y la traemos aquí, mire, así, en cuanto usted escucha una cita, rápido dice esto. Pero a veces eso no sirve tanto, hermano. Porque hasta el diablo conoce la Biblia. ¿Sí? ¿Con qué trató de tentar a Jesús? Con la palabra, hermano. Entonces, no nos gloriemos si tenemos mucho conocimiento bíblico y teológico aquí, hermano. No se gloríe. Gloríese cuando usted esté viviendo verdaderamente la palabra. Ese día alégrese, ese día póngase una estrellita como los niños del kinder, ese día póngase un 10, ese día tómese una foto y póngase así si quiere. Pero hermano, viva la palabra. Amén. Así debe de ser. Porque el cristiano, ahí le va otra, que no vive la palabra, vive en oscuridad y tinieblas. Acuérdate que dice la palabra que el Dios de este siglo tiene el entendimiento entenebrecido para que estemos ajenos al conocimiento de Dios. El diablo nos ciega, hermanos. Cuando no vivimos la palabra, nos tiene a oscuras. Y estar a oscuras es peligroso. ¿Por qué? Porque usted no sabe hacia dónde va. No tiene rumbo fijo. Se le puede atravesar un bache y usted cae en ese bache si está a oscuras. Se le puede atravesar un campo de espinas y usted se mete en el campo de espinas porque no ve, hermano. Es peligroso no vivir la palabra. Claro que es peligroso. Porque el cristiano que no vive la palabra también, hermano, vive en enfermedad espiritual y enfermedad del alma. Porque la palabra de Dios, dice la escritura en Proverbios, es medicina para tu cuerpo. La palabra sana, hermano. Pero si tú no vives la palabra, vas a estar enfermo en espíritu, en alma y quizás hasta en cuerpo. Diga conmigo, tengo que vivir la palabra. Aleluya, hermano, tenemos que vivirla, no hay de otra. No hay otra opción. No es, pastor, usted viva por mí. No, usted personalmente tiene que ser el principal interesado en vivir la palabra. Porque el cristiano que no vive la palabra, hermano, vive sin su arma.
¿Y esa arma para qué sirve? Para vencer las fuerzas del enemigo, hermano. ¿Se acuerda que la semana pasada toqué ese punto un poquito? Que nuestra lucha es contra espíritus. Pues nuestra arma, hermano, es la palabra. ¿Sí? Pero no como en las películas nos lo han enseñado, hermano, que llega aquel que se considera santo y le pone la Biblia en la frente al endemoniado para que se le salga el diablo. No, hermano, así no sirve la palabra. La palabra se vuelve una espada cuando usted la vive. Amén. Así este libro, hermano, si yo le prendo fuego se quema. Así este libro, si yo lo abro y lo dejo en el Salmo 91, se le paran las moscas y le dejan ahí la suciedad, hermano. Así la palabra, hermano, en papel no es poderosa. ¿Cuándo se vuelve una arma? Cuando usted la vive. Dice la palabra en Efesios 6:17 que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pero para tomar la armadura de Dios no basta con decirle: Señor, revísteme con tu armadura, dame la espada. No, tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te establece. Y para tener la espada del Espíritu aquí en tu mano, hermano, tienes que vivir la palabra. Tienes que vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Será difícil vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, hermano? Entonces, ¿por qué se puso triste? Sonríame, Cristo le ama. Debemos vivir, hermano. Y no me voy a cansar hoy de repetirle esto porque quiero que se le quede aquí. Tiene que vivir la palabra. Hace tiempo, hermano, un matrimonio, la esposa se me acercaba muy apenada y me decía: pastor, hablé con mi esposo porque mi esposo me maltrata, me grita, me dice de groserías, me trata peor que una criada ahí en la casa. Y yo le dije: hermana, ¿cómo puede ser posible si aquí su esposo levanta las manos, si aquí su esposo dice aleluya, gloria a Dios, si aquí su esposo lo veo que la abraza y se ponen hasta a hacerle así y a cantar juntos aleluya, aleluya? Yo le dije: ¿cómo puede ser posible que ese varón de Dios le grite en la casa y la trate tan mal? ¿Sabe por qué? Porque no estaba viviendo la palabra. Vivir la palabra, queridos hermanos, no solamente es aquí en la iglesia. Vivir la palabra es aquí, en su casa, en el trabajo, en la escuela, en el camión, en la calle, con sus vecinos, donde se pare. Tiene usted que vivir la bendita palabra de Dios. Sí, gloria al Señor. Porque si no, ¿cómo se le llama a eso, hermano? A nada más vivirlo aquí y allá afuera no. Jesús se los dijo muy claramente: generación de hipócritas. Ay, Dios, así se los dijo el Señor. Aquellos fariseos que se consideraban doctores, maestros, y se pavonaban y caminaban con sus túnicas y aleluya. No, Jesús les dijo: hipócritas. Porque la palabra la tienes que vivir donde quiera que andes, querido hermano. Amén. El problema entonces, ¿en qué radica o en dónde está, hermano? En que si no estamos viviendo la palabra, principalmente es porque somos oidores olvidadizos. Ya lo leímos, ¿verdad? En Santiago. Somos oidores olvidadizos. Y yo le quiero preguntar, hermano, nuevamente: ¿cuántos aquí ya están viviendo la palabra? Amén. O para irnos, no irnos tan lejos, ¿cuántos están viviendo lo que se predicó la semana pasada? ¿Si se acuerda lo que se predicó la semana pasada o ya no? Porque si ya ni siquiera nos acordamos, entonces estamos en un serio problema, hermano. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Entonces, hermano, yo siempre se lo digo al final, y usted no me dejará mentir. Siempre le digo: hermano, llévese la palabra y póngala en obra, póngala en práctica. ¿Por qué, hermano? Porque si aquí dice que no mientas, ¿qué tienes que hacer? No mentir.
Porque si aquí dice que no robes, ¿qué tienes que hacer? Amén. Porque si aquí dice que no adulteres, ¿qué tienes que hacer? No adulterar. Porque si aquí dice que tienes que amar a tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Amarlo, hermano. Porque si aquí dice que tienes que vivir en santidad, ¿qué tienes que hacer? Así es, hermano. El Señor lo dijo: buscad la paz y la santidad. Hay que buscarla, hermano. La santidad se busca todos los días. Se trabaja constantemente. No es una meta que podamos alcanzar. Es cada mañana y cada noche al despertarnos salir victoriosos. Pero hay que buscarla, hermano. Si aquí la palabra dice que perdones, ¿qué tienes que hacer? ¿Y por qué guardas tantos rencores y tanto odio en tu corazón, hermano? Porque no estás viviendo la palabra. ¿Se da cuenta, hermano, con estas simples preguntas, que muchas veces no estamos viviendo la palabra? Si aquí dice predica el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y ya lo vivió? Entonces, ¿verdad que no estamos viviendo la palabra? Vivir la palabra, hermano, es hacerla viva. Allá afuera, hermano, la gente no se va a impresionar si tú encuentras una cita bíblica rápido. La gente se va a impresionar cuando te vea actuar como un hijo de Dios de acuerdo a la Biblia. Es ahí donde se impresionan las almas, hermano. ¿Por qué? Porque me he topado con muchos testimonios de personas que hablaban la palabra, hermano, predicaban por aquí, por allá y por acá, pero ¿qué cree? Sus obras no dejaban que alcanzara absolutamente a nadie para Cristo. Porque la gente te ve primero a ti, hermano. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos nuestra propia carta de presentación. ¿Sí? Tus obras son tu propia carta de presentación, hermano. Y si quieres tener una buena presentación, tienes que vivir de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Amén. Pero entonces, ¿por qué no podemos vivir la palabra, hermano? ¿Por qué no alcanzamos ese propósito tan hermoso? Por 3 motivos. Ahí les va. El primero, ya lo leímos en Santiago 1. Somos oidores olvidadizos. ¿Sí? Eso es lo primero, hermano. Porque cuando una persona oye y olvida, se trata de una persona que ni siquiera prestó atención. Se trata de una persona que no le puso importancia a lo que estaba escuchando. Porque tú, cuando quieres aprender algo, hermano, no me vas a dejar mentir, pones todos tus sentidos en aprenderlo. ¿Quieres aprender inglés? Ahí andas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? ¿Quieres aprender cocina? Ahí estás viendo videos de cocina y estás hasta, dijo 2 gramos de sal, ok, 2 gramos de sal. Pones atención y no olvidas. Pero ¿por qué Dios dice que hay oidores, olvidadizos? Porque en el pueblo de Dios, desafortunadamente, en la era en la que estamos viviendo, hermano, estamos viviendo una era donde la falta de atención es muy grave. Y si nuestra atención no se retiene en los primeros 10 segundos, se perdió todo. ¿Y sabe a qué le agradecemos ese mal de la nueva era? A los videos cortos que puede subir hoy en redes sociales. Usted puede estar horas y horas y horas viendo así videos, mire, uno tras otro, ni nada más ve 10 segundos, ni 10 segundos ve de cada video. ¿Por qué? Porque no captan su atención. Y hoy en día, hermano, ese mal ha llegado a las iglesias. Ya no ponemos atención, hermano. Ya no ponemos atención a la palabra. Por eso se nos olvida.
¿Sí está poniendo atención ahorita o no? O está pensando en los frijoles, o está pensando en la deuda, o está pensando en el hijo, o está pensando en el trabajo de mañana. Hermano, ponga todos sus sentidos en la palabra. Amén. No se distraiga, porque ese es el primer punto por el cual no alcanzamos a vivir la palabra. Porque para empezar se nos olvida. Salimos de aquí y ya ni nos acordamos de qué hablamos. ¿De qué fue la palabra hoy? Ya ni me acuerdo. Y algo habló, algo dijo, hay una cita bíblica, pero después le pregunto. No, hermano, ponga atención, amén. Por consecuencia, si somos oidores olvidadizos, es lo segundo, porque tomamos en poco la palabra. Si no ponemos atención en la palabra, es porque la estamos tomando en poco, ¿sí? Y tomar en poco la palabra, hermano, es peligroso. Porque si usted toma en poco la palabra, no está tomando en poco al predicador, está tomando en poco a Dios. Porque la palabra no viene del predicador, hermano, la palabra viene de Dios. Entonces, si usted toma en poco la palabra, hermano, por X razón, por X motivo, hay muchas situaciones que a veces escuchamos, ¿verdad? En el camino. Es que no me gustan cómo predica, es que el otro hermano predica mejor, es que este hermano habla muy rápido, es que este hermano habla muy lento, es que este hermano como que le falta un poquito de unción, es que este hermano como que esto, y le tomamos en poco la palabra, hermano. Pero yo quiero decirle algo: venga de quien venga, la palabra no viene del hombre, viene de Dios y tiene que ser valorada. Tiene que ser estimada. Le guste mi tono de voz o no le guste mi tono de voz, usted tiene que valorar lo que Dios le está dando como alimento, hermano. Amén. ¿Quiere que el pastor tenga una voz bonita? Pídale a Dios que le dé una voz de locutor. Aleluya, para hablar así, amén. ¿O cuántos estamos contentos? Aleluya. Qué diferencia, pastor. No, hermano. ¿Quiere un pastor gritón? Dígale a Dios que le dé un pastor gritón. Y aquí me pongo a gritar. Hermano, pero valore la palabra de Dios. Gloria al Señor. Venga de quien venga. Así venga de un niño, valore la palabra. ¿Han visto niños predicando? Y a veces lo toma de juego la iglesia. Mira qué bonito el niño, qué curioso. Es la palabra, hermano. No menosprecie la voz de aquel que está hablando, que es Dios directamente. Nosotros somos instrumento nada más. Si Dios le place, habla por medio de nosotros. Si no, nos calla la boca, hermano. Amén. Entonces no tomen poco la palabra, porque si usted toma poco la palabra, vaya a Números para que vea lo que sucede. Números 15:31, gloria al Señor. Si tomamos en poco la palabra, viene algo malo, hermano. Así que apercíbase y por favor, si usted es de aquellos que se quedan dormidos en el culto, póngase un pellizco usted mismo, hermano, y diga: ya no me voy a dormir. Porque si usted se queda dormido, está usted menospreciando la palabra. Está tomando en poco lo que el Señor le está mandando, hermano. Números 15, versículo 31, gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por cuanto qué? Tomó en poco, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció el mandamiento enteramente. Esa persona que toma en poco la palabra será cortada. Dios te va a decir: córtalas. ¿Cuántos la quieren cortar con Dios? A nadie, ¿verdad? Queremos: ay, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces no tomes en poco la palabra. No menosprecies el mandamiento, hermano. Porque no solamente serás cortado, no,
tu iniquidad caerá sobre ti, hermano. El castigo de tu iniquidad caerá directamente sobre tus hombros. Y agarres el que esté así, hermano, porque Jesús ya pagó el precio, Jesús ya pagó el castigo. Ahora imagínese que ese castigo venga sobre nosotros. No nos la acabamos, hermano. Por eso no tomen poco la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí seguimos aquí o no? Amén, gloria a Dios. Si ya no sigue aquí, pellizquese para que reaccione otra vez, porque necesitamos estar atentos a la voz de Dios. Y si no estamos tomando en poco la palabra, viene la consecuencia número 3. Es porque no sabemos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Todo es una cadenita. Si somos oidores olvidadizos, es porque no estamos valorando la palabra. Y si no estamos valorando la palabra, es porque no conocemos la importancia que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí conocemos la importancia de la palabra en nuestra vida, hermano? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la palabra, hermano? ¿Para qué sirve la palabra en nuestra vida? Le voy a mencionar solo 3 cosas. La palabra de Dios es lámpara. Salmos 119, 105. Porque lámpara es a tus pies, a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahí léalo. Salmo 119, 105. La palabra es luz. Por eso es importante que vivamos la palabra, porque cuando usted vive la palabra, su vida se ilumina. Amén. Su vida cambia de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Su vida deja de estar entenebrecida y usted pasa, hermano, a la luz y usted puede ver con claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dice así o no lo dice? ¿Y lumbrera a qué? A mi camino, hermano. Necesitamos entender que la luz de la palabra resalta todo lo que está en tinieblas. Por eso es importante la palabra, hermano. Porque hasta que la palabra se vuelve viva en ustedes, es que comenzamos a ver nuestros errores. Mientras la palabra no vive en nosotros, no vemos nuestros errores, hermano, nos consideramos correctos. Pero cuando la palabra llega, hermano, la palabra es luz e ilumina nuestros pies. Y ya ves tus pasos y dices, no son correctos. Ay, la palabra dice que no ande chueco y yo ando chueco, mira. Y no solamente ilumina tus pies para que veas tus errores, no, también es lumbrera para tu camino, para que alcances a ver todo lo que estás haciendo mal y corrijas. Amén. La palabra es importantísima en la vida del cristiano, hermano, porque es luz. ¿A cuántos les gusta vivir en tinieblas? ¿Les gusta vivir en oscuridad, hermano? Claro que no, ¿verdad? Entonces viva la palabra. Viva en la luz de Dios, hermano. Viva todo de acuerdo a la luz de la Escritura. Que el diablo no tenga de qué señalarle, hermano. Que el diablo no tenga de qué acusarle. Que sus vecinos no tengan de qué murmurar de usted. Viva de acuerdo a la bendita palabra. Gloria al Señor, hermano. Por la palabra vemos nuestros errores y enderezamos nuestros pasos, porque la palabra ilumina nuestra vida, en especial cuando estamos entenebrecidos. Vamos a leer Efesios 4:17, por favor, para que alcance a percibir por qué es importante la palabra. Efesios 4:17, dígame amén cuando lo tengamos y vamos a leerlo juntos, por favor. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra, si ya lo tiene, dígame amén. Quiero leerlo junto con usted para que no lo pierda. Vamos a leer 17 y vamos a leer 18 también.
Gloria al Señor. Dice aquí la palabra, hermano: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Andar a oscuras, hermano. ¿Sí? Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Y dice el Señor: por lo cual requiero, les pido, les encargo que no anden como los gentiles. No, este mensaje es para nosotros, que no andemos como los que están allá afuera, en tinieblas, a ciegas. No, el pueblo de Dios tiene que andar a la luz de la palabra. Amén. A la luz de las Escrituras. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en ocasiones no andamos a la luz de las Escrituras? Dice en el verso 18 al final: por la dureza de nuestro corazón. Por eso no vivimos a la luz de la palabra, hermano, porque somos duros. En otras palabras más bíblicas, somos necios. No queremos entender. Así soy, así nací, así me moriré. Aunque suene a canción, ¿verdad? No, hermano, no sea necio. Ni el de al lado: mi hermano, no sea necio, por favor. Gloria a Dios. No sea necio, no sea necio. No endurezca su corazón. Viva a la luz de la palabra. La luz quiere alumbrar tu camino. ¿Sí? La luz quiere alumbrar tus pasos para que vivas bien. Ese es el primer punto por el cual es importante la palabra en nuestra vida. Es luz. El segundo punto por el cual es importante la palabra, hermano, lo encontramos en Hebreos 4:12. Vaya usted a leerlo, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahí encontramos el segundo por qué es importante la palabra para nosotros. A su nombre, gloria. ¿Sí estamos aquí todavía, hermanos? Amén. O si no, le hacemos como en el kinder, nos paramos a hacer estiramientos. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. ¿Por qué es importante entonces la palabra para nosotros? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra es viva, hermano? Cuando algo tiene vida, produce vida. ¿Está de acuerdo? Algo que está muerto no produce vida. Entonces, si la palabra es vida, produce vida a aquellos que la reciben y la aceptan en su vida. Cuando tú recibes y vives la palabra, la misma palabra te da vida. Y a eso, ¿cómo se le conoce, hermano? Avivamiento. Amén. Veo muchas iglesias que claman por un avivamiento. Señor, avívanos. Señor, danos un avivamiento como nunca antes. Hermano, la vida al pueblo, a la iglesia, viene cuando viven de acuerdo a la palabra, porque la palabra es viva. Amén. Y la palabra te da vida a ti, hermano. Entonces, la palabra es viva porque tiene un gran efecto en la vida de las personas que la aceptan y les transfiere vida. La palabra es eficaz, ¿por qué, hermano? Porque actúa con poder, ayudando a las personas a mejorar su vida y su personalidad. La palabra es eficaz porque actúa con poder en tu vida, hermano, para cambiarte. Solo la palabra tiene poder para cambiarnos. ¿A cuántos ya les dijeron sus parientes que no son cristianos? Ya te cambiaron ahí. ¿Vas bien? Alégrate si ya te lo dijeron. Tu pastor ya te pega. ¿Ya te lo dijeron?
Uy, ya te lavó el cerebro tu pastor, ahí andas de religioso, de persinadito. No soy yo, hermano. La palabra es la única que tiene el poder de transformar vidas y de cambiar la forma de pensar, de cambiar nuestro comportamiento. Pero tenemos que vivirla. Tenemos que hacerla viva, hermanos. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y no se queda ahí. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra duele cuando entra, hermano. Sí, la palabra penetra, hermano. La palabra duele. La palabra lastima. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente parte tu carne, parte hasta tus pensamientos, dice la palabra, y tus intenciones. Todo la palabra lo penetra, hermano, hasta lo más profundo, dice ahí. Hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad que sí? Por eso es importante vivir la palabra, hermano. Porque la palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón y es capaz de discernir las intenciones de nuestros corazones. Hay que vivir la palabra. Número 3, ¿por qué es importante la palabra? Porque la palabra de Dios es útil. Amén. La palabra de Dios es ¿qué? Útil. ¿Útil para qué? Vaya a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Alabamos su nombre, hermanos. Amén, gloria a Dios. Que siga el ánimo, que siga el gozo, hermano, ¿no? Que no apague el enemigo ese deseo de recibir el alimento espiritual. Siga atento, hermano. Le voy a decir como el negrito de los TikToks, sigan viendo. ¿Verdad? Sigan viendo. Hermanos, ya tenemos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Sí lo tenemos? Aleluya. Entonces lo leemos. Dice ahí: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, hermano. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí dice así o no? Entonces, ¿se puede alcanzar la perfección? Claro. Claro que se puede alcanzar, ahí lo dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es importante en nuestra vida porque la palabra es útil para perfeccionarnos y para enseñarnos y para hacernos estar siempre aptos de hacer buenas obras, hermano. ¿Y cómo lo hace la palabra? A través de la enseñanza, a través de redarguirnos, a través de la corrección y a través de la instrucción. 4 cosas. Ahí están escritas. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Qué es enseñar? Enseñar es transmitir un conocimiento o una habilidad. La palabra es útil para transmitirte conocimiento y habilidades espirituales. Amén. ¿Sí me sigue? Sí, gloria a Dios. La palabra de Dios redarguye, es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Amonestar para que se reconozca un error. La palabra de Dios es útil para que reconozcamos nuestros errores. La palabra de Dios es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Modificar o reparar algo que está equivocado. Entonces, la palabra de Dios es útil para que corrijamos o arreglemos, reparemos aquello que está mal en nuestra vida. Amén. Y por último, la palabra es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia quiere decir
educarnos para vivir una vida correcta. Entonces la palabra es útil para educarnos y que nuestra vida sea correcta. ¿Estamos viendo la importancia de la palabra, hermano? La palabra ilumina. La palabra es viva, te produce vida. La palabra es eficaz, te ayuda a ser transformado. Pero no solamente eso, la palabra es útil en tu vida. ¿Para qué? Para que seas perfecto. Amén. Pero para alcanzar esa perfección por la palabra hay que vivirla. Y aunque la palabra te enseñe en ocasiones, aunque la palabra te redarguya, aunque la palabra te corrija, o aunque la palabra te esté instruyendo, tienes que vivirla. Hay veces que dicen, ay, no, es que no me gustó la palabra porque estuvo muy dura. No, hermano, ahí fue una palabra útil para redarguir. Cuando te sientes mal, la palabra te redarguyó, te amonestó para que corrijas tu vida. Pero la palabra es útil, no deja de ser útil. Depende de ti si lo vives o no lo vives. Amén. Entonces, querida iglesia, ¿cuántos vamos a comenzar a vivir la palabra? Amén. Porque cuando vivimos la palabra, hermano, tenemos todo lo necesario para nuestro desarrollo espiritual. ¿Sí? Cuando usted vive la palabra, tiene todo, hermano, ya. Tiene todo para crecer, tiene todo para alcanzar la estatura de Cristo. Y se lo voy a dejar muy claro con algunos ejemplos, muy sencillos y muy básicos. Hermano, aquel joven que está en rebeldía, aquel joven que anda torcido en malos caminos, no necesita un internado, hermano. No necesita un psiquiatra, un psicólogo, no necesita un terapeuta, no. ¿Qué necesita ese joven? La palabra. ¿Por qué? Salmos capítulo 119 verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aquellos jóvenes que estén, hermano, en malos caminos, en malos pasos, en malas compañías, en malas actitudes, lo único que necesitan es la palabra en sus vidas. Por eso, padres que tienen esos hijos tan hermosos, instrúyalos a que lean y vivan la palabra. Amén. Y si no quieren leer la palabra, papás, fórcelos a leer la palabra. La Biblia dice: fórzalos a entrar si no quieren. Pero la palabra tiene que estar presente en tu casa, hermano. No es el psiquiatra ni el internado, porque he escuchado muchos padres que dicen: ay, pastor, voy a internar a mi hijo allá en un campamento a ver si allá me lo cambian. No, hermano, la palabra es la que va a cambiar el corazón de los jóvenes, el corazón de los hijos, el corazón de los padres, el corazón de las madres y de todo el mundo, hermano. Amén. Un matrimonio que está teniendo problemas, un matrimonio que está al borde de la separación, no necesita terapia marital, no necesita, hermano, consejería marital, necesita vivir la palabra de Dios, porque aquí están los consejos de Dios para que tu matrimonio florezca, hermano. Aquí está escrito todo lo que Dios estableció para que un matrimonio dure años. Pero si no estamos viviendo a lo que aquí está establecido, por eso andamos: ay, pastor, es que ya no me quiere mi marido. Ay, pastor, es que mi esposa siento que me está engañando. Ay, pastor, es que ya no es lo mismo después de tantos años. Hermano, viva los consejos de nuestro Dios. Viva la palabra. Para el matrimonio aquí nos da consejos desde la sexualidad hasta el amor, y por todas las áreas pasa el Señor. Amén. Todo aquí está. Pero hay que vivir de acuerdo a la palabra. Sí, amén. Los padres no necesitamos cursos de paternidad para saber corregir e instruir a nuestros hijos. Lo que necesitamos es la palabra, porque en la palabra está cómo instruir a nuestros hijos. Amén.
¿Cuántos vamos a vivir la palabra? Gloria a Dios. Levante la mano, a ver, diga: yo voy a vivir la palabra, pastor. Hagamos un compromiso con Dios, no con el hombre. Señor, quiero vivir tu bendita palabra. Quiero que tu palabra se haga viva en mi corazón, en mi vida y en todas mis acciones, Señor. Te lo pido. Amén. Pero ¿cómo le vamos a hacer entonces? Ya vamos a terminar. ¿Cómo vivir la palabra, hermano? Ya vimos la importancia, ya vimos los problemas que acarrea no vivir la palabra. Ahora, ¿cómo vamos a lograr vivir de acuerdo a la palabra? Primeramente, hermano, lo más básico, para poder vivir la palabra, primero hay que conocer la palabra. Amén. Es lo primerito, conocerla. Y ahí mismo en ese punto, conocer la palabra y guardar la palabra. Amén. ¿Qué es guardar la palabra, hermano? ¿Qué entendemos por guardarla? No vaya usted a decir: a cerrarla y guardarla. No. ¿Qué es guardar la palabra, hermano? Guardar la palabra es meterla a tu corazón. Eso es guardar la palabra. Moisés le dijo al pueblo: escriban estas leyes en las tablas de vuestro corazón, átenlas a su cuello. Guardar la palabra, hermano, es meterla aquí. ¿Sí? Eso es lo primero, conocerla y guardarla. ¿Y cómo la vamos a conocer? De mil maneras. Escuchando una predicación, leyendo directamente nuestra Biblia, comprando un libro de estudio, ¿sí? Escuchando testimonios, escuchando mil formas hay para conocer la palabra. Y para guardarla debemos de tener un plan de estudio bíblico, hermano. Para guardarla, para memorizarla, para tenerla siempre presente, hermano. Eso es guardar la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Proverbios capítulo 4, por favor. Referente a este punto de conocer y guardar la palabra, vamos a leer Proverbios 4, versículos 20 y 21. Y veamos qué dice al respecto aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? Proverbios 4, 20 y 21. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Verdad que sí está escrito así? Que la palabra hay que guardarla ¿dónde? En el corazón, hermano. La palabra hay que guardarla en nuestro corazón. La palabra hay que tenerla siempre presente en nuestra vida, hermano. Conocerla y guardarla es tenerla siempre presente. Eso es lo primero para poder vivirla. Porque ¿cómo vas a vivir algo que no sabes? ¿Cómo vas a vivir en santidad si no sabes que la Biblia dice que vivas en santidad? Es algo incongruente, ¿verdad? Hasta que conoces algo, empiezas a vivirlo. ¿Estás de acuerdo? Pero es importante guardarla también para que esté siempre en ti. Para que siempre pienses la palabra. Con toda honestidad, hermano, ¿cuántos piensan en la palabra cada que van a tomar una decisión? Cada que van a hacer algo, cada que van a emprender algo. ¿Pensamos la palabra o no? Pues si no estamos pensando la palabra, es porque no la estamos guardando, hermanos. Porque no está presente en nuestro corazón. Hay que tenerla presente, amén. Hay que tenerla siempre aquí, para que cuando vamos a tomar una decisión inmediatamente digamos: la palabra de Dios dice que tengo que hacer esto. Sí, amén. Eso es lo primero. Lo segundo, una vez que tú conoces y guardas la palabra en tu corazón, por consecuencia empiezas a hablar la palabra. Porque hay un principio que no se puede romper: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca.
Amén. Diga conmigo, de la abundancia de mi corazón, habla mi boca. Ahora pregúntate, ¿de qué estás hablando? ¿De qué es lo que más hablas? ¿En qué desgastas tus palabras? Pues eso es lo que hay en tu corazón, hermano. Si tú hablas la palabra donde quiera que hablas, eso es lo que hay en tu corazón. Ya la guardaste. Esa es la señal de que ya tienes la palabra guardada, hermano. Yo me acuerdo que mi mamá, en paz descanse, se enojaba conmigo porque cada que iba de visita como hijo, mi mamá tuvo que aprender a dividirme, porque me tuvo como pastor y me tuvo como hijo. Entonces yo le decía a veces cuando llegaba: mamá, vengo en plan de pastor. Ya sabía mi mamá que iba en plan de pastor y ya sabía lo que le esperaba. O a veces le tenía que decir: mamá, vengo en plan de hijo. Ok, la cosa es diferente. Pero mi mamá se enojaba porque ya fuera en plan de pastor o en plan de hijo, siempre le estaba hablando yo de la palabra, hermano. Siempre. Y decía: bueno, pues ¿qué? ¿No tienes otra cosa de qué hablar? Yo le decía: pues sí, pero es importante que te hable de la palabra, mamá. Me acuerdo que una ocasión muy molesta me dijo: ay, tú ya hablas como tu pastor, pura palabra, palabra y palabra. Le dije: ¿qué tiene de malo, mamá? ¿A poco te gustaría que ande yo hablando de mujeres, hablando de vicios, hablando de robo, hablando de hurto? ¿Te gustaría que ande hablando de eso? No, pues no. Le digo: entonces gózate. Gózate porque estás escuchando el cumplimiento de la promesa de Dios. Tu casa será salva, mamá. Porque ¿cuántas madres no les gustaría ir hacia sus hijos? Más cuando ves que tu hijo es un rebelde como lo fui yo. Más cuando ves que tu hijo fue un borracho como lo fui yo. Más cuando ves que tu hijo anduvo en drogas, en satanismo como lo anduve yo, hermano. Qué gozo debe de darle a una madre, ¿verdad? Escucharle hablar de la palabra de Dios. Pero tuve ese conflicto con ella porque ella me decía: es que siempre hablas la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, hermano. ¿Sí? Y ese principio lo estableció Jesucristo. Todo lo que tú tienes aquí adentro es lo que tú expresas. Así que llénate de la palabra, hermano, para que se haga viva. Porque el segundo paso para volver la palabra viva en ti es hablarla. Hablarla, hablarla, hablarla en todo momento. Estás en crisis, la palabra de Dios dice que Él suplirá mis necesidades. Estás pasando un tiempo de enfermedad, la palabra de Dios dice: familia, no se preocupen, la palabra de Dios dice que Él nos va a sanar. Familia, no se preocupen porque la palabra de Dios dice que esta leve tribulación momentánea va a pasar. No se preocupe, familia, porque y tienes la palabra siempre presente, hermano. Pero cuando no está la palabra, andamos echando truenos, rayos y centellas por todos lados, ¿verdad? ¿Cuántos estamos viviendo la palabra? ¿Sí hablas la palabra, hermano? ¿En tu casa se habla la palabra? Dice la hermana: se enojan. Gloria a Dios. ¿En la mesa hablas la palabra? Hay que hablar la palabra, hermanos. Es la señal de que ya está en nosotros. Sí, amén. Lea conmigo, por favor, Lucas 6:45, gloria a Dios. Lucas 6:45. Ya nomás nos faltan otros puntitos y ya vamos a acabar. No se me desespere, no se me impaciente, gloria a Dios. Recuerde que es la palabra de Dios y tenemos que estar atentos y pacientes. Lucas capítulo 6, versículo 45, dice la palabra lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está el principio, hermano, inquebrantable. Hay cosas buenas en tu corazón, hablas cosas buenas. Hay cosas malas en tu corazón, hablas cosas malas. Mete la palabra y vas a hablar pura palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Siguiente punto. Para vivir la palabra. Esto es para cómo lograr vivir la palabra, hermano. Acuérdese. El punto número 3 para lograr vivir en la palabra es meditar siempre en la palabra.
Meditar quiere decir reflexionar y decidir de acuerdo a la palabra. En todo tienes que reflexionar en lo que está escrito. Pero para poder reflexionar en lo que está escrito, ya tienes que haber cumplido los otros dos puntos. Ya tienes que conocerla, ya tienes que tenerla guardada y ya la estás hablando para poderla meditar. Quiero que entiendas que es importante no brincarse ninguno de estos puntos, hermano. Si tú dices, es que yo sí medito en la palabra, pero no la hablas, no estás viviendo la palabra. Te estás engañando a ti mismo, como leímos al principio. Tienes que primero conocerla, guardarla, después hablarla, y una vez que ya la estás hablando, vas a meditarla todo el tiempo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? En esta ley meditarás de día y noche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Meditarás y hablarás, nunca se apartará de tu boca. Van juntas, hermano. Y meditar es reflexionar. Estás pasando un problema, medita en la palabra. No escuches la voz del diablo que luego viene a decirte: tu Dios te deja, tu Dios no te ama, tu Dios te abandona, tu Dios no te provee, tu Dios no te está cuidando. No, medita en la palabra y di: no, Dios dice que si Él es mi pastor, nada me hará falta. Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios dice, Dios dice, Dios dice. Eso es meditar la palabra, hermano. Y tienes que hacerlo día y noche. Cuando estás acostado en tu cama, ¿qué piensas? Los problemas, ¿verdad? Ay, pastor, ando viendo a ver qué voy a hacer mañana de comer. No, hermano, medita, duérmete meditando la palabra. No hay mejor manera de hallar descanso que dormirnos meditando la palabra. ¿Sí? Número que sigue, el 4. Para vivir la palabra necesitamos urgentemente no ser rebeldes a la palabra. ¿Sí? Aquí no hay lugar para aquellos que les guste cantar y soy rebelde. No, aquí no hay lugar. Aquí, si tú quieres vivir la palabra, tienes que dejar de ser rebelde a la palabra. ¿Y qué es ser rebelde a la palabra? Ir en contra de la palabra por causa de nuestra propia mentalidad. Es que yo creo esto, pastor. Me han dicho muchas veces: pastor, es que ese punto yo no lo comparto con usted porque yo creo esto otro. No, puedes llevármela contra mí y te lo acepto, hermano. Pero llevarle la contra a la palabra, eso es rebeldía. Nunca le lleves la contraria a la palabra, hermano. Amén. Para que la puedas vivir. Si la palabra te dice rana, tú tienes que saltar. ¿Verdad que sí? Si la palabra te dice es azul, tú tienes que decir si es azul. Nada de que es que yo creo que es rosa, ¿no? Como que yo lo veo medio tintado. No. Si la palabra dice es azul, es azul. Pero hay muchos cristianos rebeldes, hermano, en esta nueva era, que Dios nos guarde si andamos de rebeldones. No le pellizque, hermano. Ya vi que pellizcaron allá atrás a alguien. No lo pellizque. Nada más escuchó que dije rebelde y... No, mis amados hermanos, no seamos rebeldes a la palabra. Amén. Y número 5, una vez que tú ya conoces, que ya guardaste la palabra, que ya la estás hablando, que ya estás meditando en ella, que ya dejaste de ser rebelde a la palabra, entonces ahora el último punto y más importante: ponte manos a la obra. Pon la palabra en práctica, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque vivir la palabra es tomar acción, hermano. Eso es vivir la palabra. Tomar acción. Hacer lo que sabes que tienes que hacer.
Y tienes que obligarte. Escucha esto, hermano, esto es importante para muchos de nosotros. Tenemos que obligarnos a nosotros mismos a cumplir y a seguir los mandamientos y consejos de Dios. Y le digo obligarnos porque nuestra carne se rebela, porque nuestra mente se rebela. Entonces te tienes que obligar para poder tomar acción. Amén. Pastor, estoy batallando con la mentira, pero ya entendí que la palabra dice que no tengo que mentir. ¿Cómo le hago para vivir esa promesa? Muérdete la lengua cada que vayas a decir una mentira. Toma acción. ¿Sí? Pastor, es que no sé cómo dejar de airarme, de enojarme, soy muy explosivo, soy muy enojón, dejo que todo mundo me llene la cabeza de piedritas. Hermano, ¿cómo le hago, pastor, para ya no vivir así y vivir de acuerdo a la mansedumbre que dice la palabra? Oblígate. Toma acción sobre tus emociones, hermano. Tus emociones no mandan, mandas tú. Amén. Es tomar acción, hermano. ¿Sí, amén o no? Entonces, habiendo escuchado todo esto, hermano, del día de hoy, ¿cuántos vamos a vivir la palabra? Ya te dije cómo. Si no lo haces a partir de hoy, ya es cosa entre tú y entre Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. La palabra es viva. La palabra es eficaz, la palabra no falla, la palabra no miente, la palabra es todo para nosotros, hermano. Por el poder de la palabra es que hoy estamos aquí, ¿sí? Por el poder de la palabra y por el poder de que alguien en algún punto de nuestra vida tuvo misericordia y nos predicó la palabra, es que hoy estamos aquí. La palabra es la que cambia, la palabra es la que da la salvación, hermano. Ahí leíamos al principio que por medio de la palabra logramos la salvación de nuestras almas. La palabra, hermano, es la que produce la fe. La palabra es medicina, hermano. Son muchos puntos que me faltaron mencionarte por el tiempo, pero la palabra, hermano, es todo. ¿Por qué razón? Porque la palabra, de acuerdo a Juan capítulo 1, la palabra es Jesús. El verbo, dice, se hizo carne. Y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra, hermano. Libro, Juan capítulo 5, verso 39, es el que da testimonio de quién es Jesús. Este libro llamado la palabra es la que va a cambiar y renovar nuestras almas. Si al día de hoy, querido hermano, tú consideras que no has logrado vivir de acuerdo a la palabra, es tiempo de que hoy tomes una decisión y digas: Señor, basta ya de juegos, basta ya de doble vida, basta ya de tener dos caras. Hoy me decido y me esfuerzo a vivir tu palabra. Amén. Podemos levantar manos y cerrar los ojos un momento y vamos a orar.